Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder conectarnos con ustedes a través de estas plataformas. Mientras nos las prestan todavía, queremos aprovecharlas al máximo. Hoy es día lunes 30 de enero del año 2023. Ya prácticamente este primer mes, perdón, ya prácticamente ya se fue. El día de mañana será el último día de este primer mes del 2023. Estamos comenzando, todavía no vemos muchas cosas, muchas noticias que puedan afectarnos más que lo que ya venimos arrastrando desde hace poco. Es más, miraba ayer unas noticias de esas buenas que se logran colar en el internet de una granjera. Una granjera es una señora que se dedica a la cría de gallinas. Ella comentaba que alrededor de donde ella vive, pues muchos hombres, muchas familias se dedican a la crianza de gallinas. Una de las cosas que ella comentaba es que miraba que no habían, perdón, que las gallinas no estaban produciendo huevos. Entonces ella decidió cambiarles el alimento y entonces se dio cuenta que las gallinas de pronto empezaron a producir. Corrió la voz entre sus vecinos y precisamente era el alimento. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que una de las profecías que la escritura nos enseña es que en el último tiempo dice que prohibirán muchos participar de los alimentos que Dios ha creado. El propósito es que nosotros dejemos de consumir lo que comúnmente consumimos y nos sometamos al control y al manejo de los gobiernos. Muchas cosas, muchos artículos de primera y de segunda necesidad ya están escasos aquí en Estados Unidos, es muy difícil ya encontrarlos. Y eso porque entendemos que lo que busca el gobierno es sencillamente meternos presión para que de alguna manera en el momento que falten muchas cosas el gobierno las va a tener y de esa manera poder nosotros someternos a su voluntad y por qué no decir a una marca, ¿verdad? Para que solamente los que se dejen marcar puedan comprar y vender. Claro, eso no va a suceder mañana, pero tampoco le voy a decir que van a pasar 50 años. Creo que estamos a muy poquititos años. Recuérdese que el 2030 tienen preparada la Agenda 2030 a nivel mundial. Así como vemos las cosas, como se han venido desarrollando, podemos darnos cuenta que en verdad, están trabajando y claro, no escuchamos en realidad mucho acerca de cómo están trabajando, pero que definitivamente es un gobierno mundial preconcebido que se está gestando en la matriz de la Babilonia y que al final algunos le llaman Babilonia, como le dice la escritura. Algunos le llaman políticamente hablando el estado profundo, pero la Biblia le llama el sistema del anticristo. De tal manera, amado pueblo, que nosotros tenemos que irnos preparando desde ya para que no nos alcance en realidad de sorpresa o no nos agarre de sorpresa todo lo que está pasando. Repito, ahorita estamos comenzando el año 2023 y como es el comienzo no vemos muchas cosas que primero por la falta de información, segundo porque en veces lamentablemente el pueblo no se informa, no busca, no
y no indaga, pero aquellos que sabemos en realidad qué está pasando, de alguna manera una pequeña noticia, una chispita de revelación de parte de Dios, y que lo vemos también en todo lo que está aconteciendo, pues sabemos en realidad que estamos en el último tiempo. Y que no es extraño para nosotros entender que estamos como en los días de Sodoma y de Gomorra. Tal y como el Señor Jesús nos anunció que su venida sería como en los días de Sodoma y de Gomorra. Hoy repito, lunes 30 de enero del año 2023, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Le hemos titulado a este estudio Las corrientes de Sodoma y Gomorra. Nace esto porque de pronto salta a mis ojos algunas cositas que es importante que nosotros las vayamos entendiendo. Quiero decirle que si el Espíritu nos ha dicho que su venida es como en los días de Sodoma y Gomorra, tenemos que saber qué fue lo que pasó, qué cosas sucedían o sucedieron en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y que si la Escritura también nos enseña que como en los días de Noé, pues de alguna manera también tenemos que indagar, inquirir en Dios, preguntarle qué fue en realidad lo que sucedió en los días de Noé, porque solamente se enfatiza mucho en el diluvio, pero muchas veces no nos damos cuenta de cuántas cosas verdaderamente sucedieron en los días de Noé. Yo quiero, amado pueblo, en esta noche recordarle que las palabras del Señor Jesús resuenan fuertemente dentro de mi espíritu, en donde podemos ver las corrientes que ya están en toda su fuerza, las corrientes de Sodoma y de Gomorra. En este pasaje de Isaías 1:21 dice cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Y en el libro del profeta Jeremías 23:14 dice, también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible: cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse ninguno de su maldad. Dice, se me han vuelto todos ellos como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas: he aquí les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada. Pero oiga esto, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Esto fue precisamente en los días de Jeremías. Pero una de las cosas que de pronto nosotros tenemos que considerar, hermano, porque creo que Dios invierte tiempo en su pueblo, invierte tiempo en nosotros, y su deseo es que nosotros conozcamos su voluntad. En la instrucción que nos da también nos advierte de los peligros a los cuales nos enfrentamos concerniente a todo lo que pudiera ser vientos contrarios, infiltraciones de doctrinas, etc. Pero este pasaje, hermano, nos deja a nosotros un precedente o un antecedente, si usted quiere, en donde nosotros podemos ver, en donde nosotros podemos ver que en realidad lo que sucedió en los días de Jeremías fue una infiltración en donde entró precisamente por el liderazgo. Dice este pasaje que dice, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Entonces este pasaje pues nos muestra en realidad que por donde se metió la infiltración fue precisamente por el liderazgo.
Y eso no es otra cosa más que, lamentablemente, los profetas descuidaron su comunión con el Espíritu Santo, descuidaron su relación con la palabra escrita y por ende descuidaron su vida de obediencia a Dios, al Espíritu. Y eso hizo que la infiltración viniera de tal manera que el Señor dice que los profetas se le volvieron, Jerusalén y liderazgo, se le volvieron como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Habla del liderazgo y habla de los habitantes, habla del pueblo. Entonces esto es lamentable porque esto que sucedió nos queda a nosotros como un ejemplo. La Escritura dice claramente en Corintios que las cosas que le sucedieron a Israel nos quedaron como ejemplo a nosotros para que a nosotros no nos suceda como a ellos les sucedió. Ahora, yo quisiera pensar, la fe es positiva, usted sabe, y yo quisiera pensar que esto nunca iba a suceder o nunca va a suceder con la iglesia. Pero lastimosamente estamos en tiempos finales y nosotros tenemos que entender que como iglesia de Cristo somos llamados a ir en contra de las corrientes de Sodoma y de Gomorra. Y podemos añadirle las corrientes, en contra de las corrientes egipcias, en contra de las corrientes babilónicas, en contra de las corrientes religiosas, etc. Pero nosotros somos llamados, a la luz de esto que estoy compartiendo, a ir en contra de las corrientes de Sodoma y de Gomorra. Y mientras escribía, hacía mis apuntes, decía, bueno, no podemos evitar que las corrientes de Gomorra y de Sodoma y Gomorra pasen a nuestro lado. No, ¿por qué? Porque vamos en contra de todas las corrientes. Y no podemos evitar que las corrientes pasen a nuestro lado o vamos en medio de ellas en contra. Pero sí podemos evitar que nos alcancen y nos arrastren. Eso sí podemos evitarlo. Estamos en este mundo, como dijo el amado Señor Jesús, dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Especialmente en este tiempo en donde nos damos cuenta que en realidad todo lo malo está abundando y cuando estudiamos un poquitito las cosas que pasaron en Sodoma y en Gomorra, pues nos damos cuenta en realidad que eran ciudades totalmente perversas, totalmente torcidas, totalmente corruptas y totalmente en contra de Dios, anti Dios. Y es lo que estamos viendo ahora, un mundo que es donde se está fomentando el anti Dios, anti principios morales, y nos damos cuenta que en realidad las corrientes de Sodoma y de Gomorra están arrastrando a la humanidad y claro, las mentes diabólicas que están fomentando las nuevas leyes del cambio de género, etcétera. Que eso ya no es algo que podamos decir que no es así, porque como decía mi abuela, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y que de alguna manera entendemos que el mensaje del Evangelio hoy más que nunca debe de ser a las almas para que se conviertan a Cristo y yo estoy muy de acuerdo en ese mensaje. Pero recordemos que a cada uno se nos ha dado una comisión de acuerdo a lo que Dios ha puesto en el corazón de cada ministro. Yo al 100% estoy de acuerdo que hay que predicarle a las almas para que vengan al conocimiento de Cristo. Pero en realidad el mensaje que a mí me encomendó el Espíritu Santo es el mensaje del último tiempo. Y el mensaje es a los que están adentro. Por ejemplo, el libro de Joel dice, toca trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Dad alarma es prepararse. Una alarma siempre es para prepararse. Y claro, tenemos nosotros que preparar al pueblo y hacerle ver lo que estamos enfrentando, porque quiero recordarle que el Espíritu Santo también
nos enseña, nos guía y nos hace saber lo que habrá de venir. Entonces, amado pueblo, tenemos que entender que si en los días de Jeremías, y no solamente en los días de Jeremías, esto lo venimos viendo, hermano, desde que Israel fue establecido como pueblo de Dios, desde su salida de Egipto, nos damos cuenta, entraron a Canaán y se corrompieron, aprendieron las costumbres de las naciones, levantaban altares en los lugares altos, ofrecían sacrificios bajo árboles frondosos, quemaban a sus hijos al ídolo Moloch, eran guiados en el desierto por la estrella del dios Renfán, en fin. El hombre, lamentablemente, si no guarda una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, y si sumado a ello no tiene una buena relación con la palabra, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, y si sumado a eso no hay una vida de obediencia, pues es natural que el hombre va a ser arrastrado por cualquier corriente, sea babilónica, sea egipcia, sea sodomita o sea gomorrita. Pero las corrientes de Sodoma y Gomorra están fuertísimas ahorita, fuertísimas. Pero al ver este pasaje en donde el Señor le recrimina a Israel y le dice, entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Y les dice, se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. El Señor hace una comparación de liderazgo y de su pueblo con Gomorra, con los líderes y los habitantes de Gomorra, y eso es lamentable porque el pueblo de Dios tiene muy buenos ministros para enseñarles, tiene 66 libros, tiene el Espíritu Santo, los dones, las gracias, los poderes, las virtudes, como para que descuide su vida de relación con Dios Espíritu Santo, descuide su vida de su relación con la palabra y viva una vida de desobediencia. Eso lo va a arrastrar. Pero sí es lamentable que hayan corrientes que arrastran a pueblo, porque en este pasaje habla de que los profetas de Jerusalén se volvieron como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Entonces, si bien es cierto, el liderazgo tiene una grande medida de responsabilidad en lo que enseña. Recordemos que cuando el Señor levantaba jueces era porque el pueblo estaba esparcido y el juez, su comisión era hacerlos volver hacia el Señor. Claro, él no podía, pero sí podía acerca de cómo gobernaba y cómo presentaba a Dios. Nosotros como ministros no podemos hacer que el pueblo vuelva a Dios, pero sí podemos presentarles y enseñarles el camino a seguir, la senda antigua. Pero tenemos que entender que hay una responsabilidad. El fundamento está puesto, dijo el perito arquitecto. Otros edifican encima. El fundamento está puesto, que es Cristo. Otros edifican encima, los ministerios, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. O sea, si bien es cierto, los ministros tienen una responsabilidad, pero el pueblo también tiene una responsabilidad en cómo va a vivir lo que se le está enseñando. Entre las corrientes que nosotros vemos ahora, hermano, yo quiero mencionarle algunas. Y por ejemplo, en Deuteronomio 32:31 dice, en verdad, dice, su roca no es como nuestra roca, aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Porque la vid de ellos, dice, es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras.
Esto es interesante porque esto me habla a mí de la imitación del falso Jesús y del falso mover del Espíritu. Porque nos deja claro que su roca no es como nuestra roca. Eso es como traerle a colación la historia de Elías. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos la escritura. Recordemos que en la escritura hay sombras, hay figuras, hay tipos, hay símbolos, hay dispensaciones, hay pactos personales, pactos familiares, pactos para con pueblos, pactos ministeriales si usted quiere. Pero tenemos que entender que la escritura nos habla mucho de sombras, tipos, figuras y que en los días de Elías, quiero recordarle que Elías es tipo de la iglesia y Elías no fue arrebatado sin antes ser perseguido por la Jezabel de aquel tiempo. De tal manera que la iglesia de este tiempo no va a ser arrebatada sin sufrir una persecución primero por la Jezabel de este tiempo, la Babilonia. Pero si leemos un poquitito y estudiamos un poco la vida de Elías, nos damos cuenta que Elías, antes de ser arrebatado, en sus últimos días, confrontó y enfrentó a los profetas de Baal y los profetas de la Acera. Y los profetas de Baal y de la Acera tenían su novillo. Él mismo les dice, escogeos un novillo y yo me voy a escoger mi novillo. El novillo representaba al sacrificio de Cristo. Los profetas de Baal agarraron el novillo que ellos quisieran que representara, pero el novillo representaba a Jesucristo. Eso quiere decir que los profetas de Baal y la Acera también tienen su novillo que representa a Jesús, pero para ellos Jesús solamente es un profeta. Porque los profetas de Baal representan al Islam y los profetas de la Acera representan al Vaticano. Y esos son los dos grupos a los cuales la iglesia va a enfrentar en el último tiempo. Y que de alguna manera ellos van a presentar a su Mesías. Y nosotros tenemos a nuestro Mesías que ya vino, que es nuestro Cristo. Pero ellos tienen su roca. Nosotros tenemos nuestra roca. Y el Islam tiene su roca, la Kaaba, allá en la Meca, en Arabia Saudita. Pero claro, tienen también su novillo y tienen su Jesús, tienen su Mahdi. Y algo que nosotros vamos a empezar a enfrentar y quizá vamos a llegar incluso a llegar a confrontar, es que estoy viendo que está surgiendo un Jesús en el movimiento y en el pueblo árabe que en realidad no me convence a mí que sea el Jesús bíblico. Porque muchas veces aparecen ahí en el internet árabes adorando a Jesús. ¿Cuándo ellos van a adorar a Jesús? Ellos mencionan a Dios, pero no mencionan Dios, mencionan a Alá. Y muchos traductores dicen, oh, están adorando a Jesús. No, ellos nunca van a adorar a Jesús, a menos que en realidad tengan una conversión genuina. Y si tuvieran una conversión genuina, entonces, ¿cómo podrían sobrevivir si para el pueblo árabe que creen en Alá y en su profeta Mahoma, el que uno de su raza se convierta a otra religión, lo matan? Entonces preguntémonos con qué libertad ahora muchos pueden decir que alaban a Jesús cuando en realidad no es nuestro Jesús. En primer lugar, no mencionan la palabra Jesús. Y cuando mencionan la palabra Dios, porque aparece traducido abajo Dios, están diciendo Alá. Cuando ellos cantan, están diciendo Alá. Entonces nosotros tenemos que entender que en esta recta final, una de las corrientes fuertes de Sodoma y de Gomorra es la imitación de Jesús y la imitación del mover del Espíritu. O sea, el falso Jesús y el falso mover del Espíritu.
Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque en veces, hermano, nosotros tenemos que estar bien, nuestros sentidos espirituales tienen que estar bien sensibles a el mover del Espíritu, a la voz del Espíritu, y nuestro espíritu y alma tienen que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no va a ser fácil que las corrientes de Sodoma nos envuelvan. Por eso es que este pasaje dice, en verdad su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos así lo juzgan. Dice, porque la vida de ellos es la vida de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos, su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. O sea, una fuente. La imitación de Jesús y la imitación del mover del Espíritu. Un falso Jesús, un falso mover del Espíritu. Y repito, la iglesia va a enfrentar eso y tenemos nosotros que estar bien abiertos a todo lo que está pasando en lo que concierne a religiones, porque nos damos cuenta que en realidad el mover el Islam, 1.9 billones, sin contar todos los que ya se convirtieron de otras naciones, de otras lenguas al Islam. Sumado a ello, otro de los movimientos enormemente grandes es el Vaticano. Y cuando usted los ve en la escritura, siempre los ve tomados de la mano. Baal, los altares a Baal y los altares de la acera. Eso lo mira usted en la historia de Gedeón. Derriba el altar de Baal de tus padres y el altar que está de la acera que está junto a él. Ahora, una de las corrientes, hermano, que nosotros vamos a enfrentar y que yo veo que ya comienza a correr con fuerza, es el falso Jesús y el falso mover del Espíritu. Pero otra de las corrientes de Sodoma y Gomorra, dice Isaías 3:8, pues Jerusalén ha tropezado, Judá ha caído porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. La expresión de su rostro testifica contra ellos y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Hay de ellos porque han traído mal sobre sí mismos. Una de las cosas que yo he estado viendo mucho en el internet es gente cristiana que publica sus desvíos, sus torceduras, publica sus fiestas mundanas. Hay gente que anda celebrando fiestas paganas, Navidad, no me imagino este mes, 14 de febrero, va a ser, hermano, una invasión en las redes del Día del Amor. Y mucho pueblo no se da cuenta que es otro Dios, es el Dios Cupido, es un Dios erótico, es el Dios del sexo, es el Dios griego. Y mucha gente va a celebrarlo sin darse cuenta que es otro Dios. Igual lo que es 24 de diciembre, otro Jesús. Lo que es el domingo, entre comillas, de resurrección, aquí en Estados Unidos le llaman el Día del Conejo o el Easter Day porque pues, esconden huevos de chocolate porque los conejos los pusieron. Imagínense un conejo poniendo huevos de chocolate. Entonces, mucha gente lo publica y eso es antibíblico, y lo publican. Es costumbres de las naciones y una de las recomendaciones del Señor en toda la escritura es las costumbres de las naciones, no aprendáis. Y es que aquí dice que como Sodoma publican su pecado, dice, no lo encubren. O sea, no lo encubren. Y mire, por ejemplo, hay creyentes que se van a comer a los restaurantes y están comiendo y están ahí sacan sus botellas de licor, de cerveza en la mesa. Incluso creyentes que tienen la mentalidad de que eso no es malo, de que a Dios no le agrada, de que por qué una fiesta, ¿qué tiene de malo una fiesta? ¿Qué tiene de malo bailar, etcétera? Cuando en realidad publican
publican lo malo que están haciendo, hermano. Cuando uno sabe perfectamente que es malo, que son costumbres o una forma de vida antibíblica. Una de las cosas que me asombró a mí en una publicación que salió por ahí, la iglesia estaba celebrando, imagínense, celebrando el Día de los Reyes. O sea, que las tradiciones, las corrientes se han metido, hermano, de tal manera y la gente lo toma como normal. Lo publican, cuando en realidad, hermano, es antibíblico. Dice que como Sodoma publican su pecado, sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Dice, la expresión de su rostro testifica contra ellos, como Sodoma publican su pecado. Imagínense, hay gente en el internet que le gusta escuchar música mundana y pone ahí en el internet artistas de músicos, y lo ponen ahí, hermano, y eso que son fanáticos, son fan de ellos. Y ¿será que en realidad es agradable a Dios que en el corazón del hombre haya una mezcla de fanatismo por aquellos grupos cristianos, aquellos grupos de música mundana, y que lo publiquen, lo ponen ahí, pues, como diciendo, miren esto, me gusta esto, y hermano, eso, o sea, lo publican aún sabiendo que eso va en contra de Dios. No podemos ir en las corrientes de Sodoma y publicar aquello que, si, hermano, mire, si en primer lugar no deberíamos de hacerlo. Y en segundo lugar no se debería de publicar. Pero hay quienes lo hacen y lo publican. Publican este grupo, aquel grupo que les gusta, sus fiestas mundanas en donde hay música mundana, hay licor, hay baile, fotos de restaurantes cuando van, comen y se echan sus tragos ahí de licor, cerveza, etcétera. Lo publican. Esa es una corriente, yo le llamo incluso hasta una corriente cínica y sinvergüenza en realidad, porque eso atenta contra la gloriosa presencia del Señor. Quizá alguien vaya a decir, bueno, pues se me hace muy religioso, pero hermano, es que recordemos que Dios es santo, pues. Los caminos del Evangelio son contrarios a los caminos de Babilonia, a los caminos egipcios, a los caminos de Sodoma y de Gomorra. Y hay quienes, sin darse cuenta, están siendo arrastrados. Quizá no han llegado a los extremos que ha llegado Sodoma ahorita, pero quiero recordarle que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Y quiero también recordarle que un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces hay gente, yo no estoy diciendo que lo haga y no lo publique, porque no estoy diciendo eso, sino la escritura nos enseña que no hay que hacerlo, tampoco hay que publicarlo, pues si alguien lo hace y lo publica, doble consecuencia, porque aparte que lo hace, lo publica, hermano. Y dice, publican su pecado, así como nada, lo malo que hacen, lo malo que practican, lo malo que aprueban, lo publican, hermano. Es como que aparezca gente en el internet cristiana, gente cristiana, líderes cristianos, aprobando y aceptando todas las leyes antibíblicas que los gobiernos están aprobando y que estén de acuerdo en ello cuando en realidad es contrario. ¿Por qué? Pues van a publicar el pecado de Sodoma, y si alguien lo publica es porque lo está practicando. Esa es una corriente de Sodoma.
Otra de las corrientes de Sodoma, dice Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. En Ezequiel 16:49 dice: "He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado". Una de las cosas que sucedieron en los días de Sodoma nos lo revela también Génesis 13:12. Dice que Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recordemos que el valle era un valle bien regado, como el camino del Jordán. Y Lot se dejó llevar por todo lo bonito que se miraba, pero el camino era hacia Sodoma. Y fue poniendo poco a poco, porque así lamentablemente hay muchos que van poniendo su camino hacia Sodoma poco a poco, los van llevando, los van llevando. Y es que lamentablemente mucho pueblo, sin darse cuenta, ha adoptado la fe de Lot. La fe de Abraham era hacia la patria celestial y la fe de Lot era hacia Sodoma. Y claro, recuérdese que Lot también tenía pastores. Lot funcionó a manera de apóstol. Pero la visión que le implantó a sus pastores fue que fueran poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Se arrastró un montón de pastores hacia Sodoma, aunque al final de la historia solamente aparece Lot, su mujer y sus hijas. Pero se arrastró familias enteras hacia Sodoma, porque cuando se separó de Abraham fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Cuál era la visión de Lot? Había prosperado. Dios lo había prosperado mientras caminaba en la visión de Abraham. Pero se desprende de Abraham porque todo lo material que tenía lo fue arrastrando hacia Sodoma, a él y a su mujer, a tal grado que fue a parar a Sodoma con toda su familia, con todos los pastores que tenía. Eso representa que otra de las corrientes de Sodoma es que hay ministerios apostólicos que tienen la fe de Lot y arrastran a sus pastores solamente al mensaje de la prosperidad. El rey de Sodoma, Génesis 14:21, le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. En otras versiones le dice: dame las almas y yo te doy los bienes. Como diciendo: no te preocupes de tu alma, no te preocupes del alma de los que están contigo. Yo les doy bienes para que estén bien. Ese es un mensaje. Yo creo en el mensaje de la prosperidad. Claro que sí. Claro que sí. Creo en la bendición de arriba y las añadiduras de abajo. Pero no creo en el mensaje de las añadiduras de abajo como mensaje primordial del Evangelio. Creo que si se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido, pero no creo en el mensaje que centra el Evangelio en las cosas materiales, porque el Evangelio, su esencia es lo espiritual. De tal manera que al ver estos pasajes dice que la iniquidad de tu hermana, le dice a Israel, Sodoma fue arrogancia y abundancia de pan. Y Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, al igual que viene Kedorlaomer y le ofrece a Abraham, le dice: dame las personas, dame los bienes, dame las almas, dame las almas y yo te doy los bienes. Como diciendo, que no te importe cómo está el alma de las personas, de los que estén contigo, sino que te importe cómo viven materialmente. Quiero recordarle también que Abraham funcionó a manera de apóstol. Pero Abraham
Abraham, hermano, es como el caso de Amós, funcionó a manera de apóstol porque era boyero, cuidaba bueyes. Isaac funcionó a manera de apóstol porque abría pozos. Hermano, nosotros tenemos que entender que funcionaron bajo una unción especial, pero la responsabilidad era grande. Otra de las corrientes de Sodoma es el comercio con lo espiritual. Esa es otra de las corrientes. Eso fue lo que sucedió con Sodoma. Había abundancia de pan, pero no había nada de lo espiritual. Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. En otras palabras, la fe de Lot arrastró pastores, familias enteras, incluyendo su familia, a Sodoma. Usted conoce la historia. Y viene el rey de Sodoma, Kedorlaomer, y le ofrece a Abraham: dame las almas, te doy los bienes. Amado, mire, otra de las corrientes fuertes de Sodoma. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Y Primera de Reyes 14:22 dice que Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y le provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra, está hablando de la tierra de Israel, sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Había sodomitas de cultos paganos en la tierra de Israel, hermano. Fue su pueblo, mucho pueblo se desvió y cayó en la práctica de sodomitas de cultos paganos. La versión en inglés, The Living Bible, dice que había homosexualidad a través de toda la tierra y que la gente de Judá se depravó de tal manera como estaba depravada las naciones. Asómbrese. O sea que Israel, lamentablemente, a muchos se los arrastraron el homosexualismo. Y esa es otra de las corrientes que está pasando hoy, lamentablemente, dentro de la iglesia. Quienes están siendo arrastrados por lo que tiene que ver con el cambio de género, LGTBQ, etcétera, homosexualismo, lesbianismo, y porque el mismo sistema está corrompiendo movimientos tan preciosos como eran los metodistas, a quienes se les reveló la palabra de santidad y hubo un avivamiento hermoso. Ahora están estableciendo pastores, mujeres transgénero, hombres vestidos de mujer, mujeres vestidos de hombres, porque se infiltró ya. Dice que había en la versión, la Biblia viviente del Living Bible, dice que había depravación de homosexualismo a través de toda la tierra. Y Judá vino a depravarse. Judá habla incluso de grupos de alabanza o miembros de grupos de alabanza. La versión internacional en inglés dice que había prostitutos, y la versión revisada dice que habían culto de hombres prostitutos. Hermano, es otra corriente fuerte que la vemos a nivel mundial y es tan asombroso, hermano, porque Deuteronomio 23 dice: ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Pero es lamentable, es triste y carcome lo profundo de nuestro ser
Al nosotros poder ahora ver que el Israel que amamos y bendecimos, Tel Aviv, la capital de Israel, es una de las naciones con más homosexualismo a nivel mundial. Ahora, lo único que nos conforta y nos trae paz es saber que no todo el nacido en Israel es israelita. Son, son nacidos, pero son israelitas nacionales, no son del Israel de Dios. Ahora mire, hermano, es tan asombroso, pero aún con todo es Israel. No el Israel de Dios, pero tampoco descartamos que miembros verdaderos del Israel de Dios sean arrastrados por ese movimiento, hermano, de sodomitas de cultos paganos, perdón. Ahora, como iglesia de Cristo, hermano, yo quiero que entendamos esto. No, nosotros, por ejemplo, los ministros de la iglesia de Cristo, no podemos cerrarle la puerta a una persona homosexual. No podemos cerrarle. ¿Qué haríamos si llega una persona homosexual a la iglesia? No podemos cerrarle la puerta, pero es necesario predicarles en contra de ello. Si quizá Dios tenga misericordia de esa persona y la alcance, se convierta a Cristo. No podemos cerrarle la puerta. De tal manera que, hermano, estamos en tiempos finales, nos enfrentaremos a leyes que los protegen a ellos, a multas o incluso hasta cárcel, como está sucediendo en Canadá. Que Canadá no ni siquiera se ha dado cuenta que en realidad el gobierno de Estados Unidos los está usando como la carnada para que ellos desarrollen allá pronto todo lo que ellos quieren establecer en Estados Unidos y a nivel mundial. Pero tenemos que entender, hermano, que como ministro del Señor no podemos cerrarle la puerta a una persona homosexual, pero sí debemos y tenemos que predicarles en contra de ello, porque es lo que la Escritura nos enseña. De tal manera que nos enfrentaremos a un sistema de leyes que los protegen, o nos enfrentaremos a multas, o que cierren la iglesia, o incluso hasta cárcel, pero tenemos que hacerlo por amor a sus almas. Por amor a sus almas. O sea, no podemos cerrarles la puerta por amor a sus almas, pero sí tenemos que, si algún día llegase alguien que se quiere congregar ahí, sentarnos y decirle, mira eso, pum, 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 hacerles ver, aunque ellos piensen que los estamos atacando. Claro, nos vamos a enfrentar a mentes diabólicas en donde lo que van a presentar en contra de nosotros es que lo estamos atacando, lo estamos discriminando, porque ahorita está de moda eso, y nos vamos a enfrentar ya sea a multas, a que cierren la iglesia, a cárceles, porque las leyes los van a proteger a ellos más que a los principios divinos, eso ya lo sabemos. Pero todo eso nos queda como ejemplo a nosotros. Segunda de Pedro 2:6 dice, si condenó a la destrucción, dice, las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. O sea, como diciendo, miren, eso le pasó a los que se dejaron arrastrar por las corrientes de Sodoma. A aquellos que no guardaron su relación con el Espíritu Santo, su relación con la palabra, su obediencia, la corriente de Sodoma y Gomorra, de la imitación, el falso Jesús, el falso mover del Espíritu viene muy fuerte y cada día va a ser más fuerte, porque va a ser lo más fuerte que vamos a enfrentar nosotros. La publicación del pecado en internet, hermano, es lamentable. Es lamentable que haya gente que publique su pecado en el internet sin ningún temor, sin ponerse a pensar que no está dando un buen ejemplo al cristianismo, no está dando un buen ejemplo a aquellas almas que Dios permite que se metan a sitios cristianos y que se den cuenta que en realidad no están ayudando para nada, sino al contrario,
van a entender ellos que no hay diferencia entre un cristiano y un mundano, porque los cristianos también les gusta bailar, les gusta fumar, les gusta tomar, les gusta la música mundana. Entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad? El comercio en lo espiritual, otra de las corrientes fuertes. La idolatría y el homosexualismo bien marcados aquí en estos pasajes que leímos. Pero debemos de recordarle, mi amado hermano, que estamos en tiempos finales. Lucas capítulo 10, verso 12, dice que os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón hace tiempo, se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Por qué está diciendo esto? En aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Porque en Corazín, en Betsaida, en Tiro, en Sidón, en Capernaum, el Señor hizo muchos milagros y no se arrepintieron. Y hay creyentes que Dios ha sido inmensamente bueno con ellos. Los ha sanado, los ha prosperado materialmente, los ha liberado de alguna posesión demoníaca, los sanó de alguna enfermedad de muerte, los sacó de la cárcel, los levantó de la inmundicia. Y sin embargo, con todos esos milagros que Dios ha hecho en sus vidas, no cambian ni se arrepienten. Y la Escritura nos enseña que una de las corrientes fuertes de este tiempo final, como dice Pedro, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si el Señor hubiera hecho esos milagros que Dios ha hecho en mucho creyente, los hubiera hecho en Sodoma y en Gomorra, dice, se hubieran arrepentido. Sin embargo, Dios ha hecho maravillas en mucha gente. Los ha sanado de una enfermedad crónica, los ha sacado de la cárcel, los ha liberado de alguna posesión demoníaca. No tenían nada y sin embargo los ha prosperado económicamente. Dios ha sido inmensamente bueno con ellos. Sin embargo, no quieren arrepentirse. Y si algo nosotros tenemos que entender es que estamos en tiempos finales, tiempos de la venida del Señor, tiempos de la implantación del sistema del anticristo, tiempos de Sodoma y de Gomorra, y como en los días de Noé. Y para que a nosotros no nos alcancen las corrientes de Sodoma y Gomorra y no nos arrastren, tenemos que cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra relación con la palabra y nuestra vida de obediencia. El esfuerzo de obedecerle al Dios bendito, tan bueno que ha sido con nosotros. Poder decirle gracias porque has estado ahí siempre, en todo momento. Si algo Dios no rechaza es un corazón agradecido. David decía, entraré por sus puertas con acción de gracia. Las corrientes de Sodoma y Gomorra están fuertes, amado pueblo. Están fuertes y ahí si usted quiere entenderlas un poco más, vuelva a escuchar esta enseñanza. Usted se va a dar cuenta que las corrientes de Sodoma y de Gomorra están fuertes. Que la única manera es que nos volvamos al Señor con un corazón agradecido, mantengamos una bonita relación con Dios Espíritu Santo, una bonita relación con su palabra y una vida de obediencia. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo, hoy es una buena noche para decirle, Señor, yo te abro mi corazón, no quiero que me arrastre toda esa perversión y corrupción de Sodoma y Gomorra. Quiero, Señor, que me salves, que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero servirte. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, ya vas en las corrientes,
Sodoma y Gomorra. Quizá tal vez no has practicado algunas cosas como las que ellos practican, pero ya estás en medio de ellos. Tarde que temprano te van a arrastrar y te van a hundir. Si hubiera alguien que no conozca, si hubiera alguien que esté enfermo, pídele al Señor. Yo creo con toda mi alma que Él te sana. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Llevó toda maldición y clavó el pecado en esa cruz. Y nos dio vida eterna y vida en abundancia. Amado pueblo, comparte con tus contactos. Un clic puede hacer que Dios use esta enseñanza para traer reflexión a algunos o para salvar a alguien. Estamos en los días de Sodoma y Gomorra ya definitivamente. Y las corrientes son fuertes. Las corrientes de Sodoma y Gomorra son fuertes y hoy más que nunca hay que tener un corazón agradecido para con el Señor y volvernos de todo corazón a Él. Cuídense mucho, cuiden su salvación y cuiden su relación para con Dios Espíritu Santo. Bendecimos al Espíritu Santo. Cuídense mucho, amados hermanos.